seguimos adelante aquí en Falta 1 y estamos felices, estamos contentos porque ni el COVID nos pudo separar. Estamos hablando que como cada viernes, ya igual hacía como un mes más o menos que no teníamos a la profesora, que debo corregir ahora. Ahora, además de ser docente, es licenciada. Y bueno, hay unos cuantos títulos más, pero bueno, nosotros no la queremos por los títulos, sino por todo su conocimiento, y no solamente eso, sino por cómo ella los transmite, que es mucho más importante. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad que sí, han pasado muchas cosas en este tiempito que no vine, pero muy contenta de estar. Un saludo a toda la audiencia, una alegría de estar acá, la verdad que me encantó estar acá nuevamente. Muy bien, profe, y bueno, cuéntenos que la profe no estuvo todo este tiempo. Si bien diciembre es un mes complicado, porque es un mes donde hay muchas reuniones, ¿no? De final de ciclo. Sí. También la profe pasó por un tiempo donde tuvo lamentablemente el coronavirus. ¿Estuvo expuesta? Ahí está, sí, no llegué gracias a Dios no quedó comprobado que lo haya tenido, pero claro, estuve aislada unos días por contactos directos y bueno, y es una situación que hoy en día estamos todos expuestos, pero bueno, a veces hasta que no nos toca a nosotros de cerca, la situación de estar aislado o de tener la probabilidad de haberlo contraído nos produce un poco, nos hace pensar bastante, ¿no? Y reflexionar. Muy bien, y bueno, lo que vamos a hacer hoy, o lo que vamos a compartir hoy, es acerca, yo lo estaba titulando más que nada, el hecho de el origen de la Navidad, pero podríamos decir el origen histórico, ¿no, profe? Porque si bien se acerca ahora un nuevo 25 de diciembre, siempre está aquellos que son detractores hablando de que es un origen pagano y que esto y que lo otro, pero son selectivos, ¿no? Porque si hablamos de los orígenes de muchas cosas son paganas, sí. Y siempre se le asocia a lo pagano a lo malo, ¿no? A lo no santo. Pero por ejemplo hoy, ayer por ejemplo fue día jueves, ¿no? Y el jueves se supone que se le puso por Júpiter. Sí, entonces sí, todos los días están relacionados. Claro, martes al mar. O sea, yo me imagino que cuando decís buen jueves, ¿estarás adorando al dios Júpiter? O sea, a lo que voy es eso, ¿no? Que el hecho de que si nosotros queremos celebrar, aprovechar esa fiesta que se cumplió un 25 de diciembre, y bueno, la cristiandad en este caso celebra simbólicamente, porque lo estaba diciendo yo al inicio del programa, ¿no? Las cuentas no nos dan, ¿no? Cuando leemos las Biblias habla de pasto, de que estaban los pastores, y en Israel en ese tiempo, ahora en diciembre no está todo eso. O sea que ahora hay nieve en Israel en este momento. Sí. Entonces, bueno, la idea es más o menos contarle a la audiencia por qué es que se eligió esa fiesta, qué era lo que era, hasta desde qué momento, porque la Navidad no es que se celebra ahora el 25 de diciembre, porque incluso siempre está ese desfasaje, ¿no? Del antes de Cristo y después de Cristo, que como que hay 1 o 2 años como que se viene a decidir que hay un antes y un después. Bien, de todo lo que dijiste hiciste un montón de preguntas. Ay, sí. en el camino. Voy a tratar de irlas respondiendo en orden. Pero sí, para nosotros, la civilización occidental y en todo el mundo, por más de que no lo celebren en otras culturas, es conocido el valor que tiene el 25 de diciembre como la fiesta navideña, que hoy puede tener hasta otros significados, ¿no? Para otros. Desde el punto de vista histórico, en primer lugar, precisar eso, que cómo la historia está en todo, ¿no? Y cómo en cada cosa que nombramos, cada cosa que nosotros vivimos, obviamente todo tiene un origen y una explicación, y que uno puede decir, aludir a tantas cosas, podemos aludir a cosas paganas, cuando incluso la lengua mismo nuestra, el idioma español, de dónde procede, o sea, es imposible sustraerse de todo. Y lo que a veces se le da son nuevos significados o se resignifica. En cuanto a desde cuándo, podríamos empezar desde cuándo se celebra el 25 de diciembre como el día de la Navidad. Espere. A mí me gustaría, ¿desde cuándo no? ¿Quién fue el bandido que... o quién fue el que dispuso
Primero digamos el pecador y después decimos el pecado. Bueno, lo que pasa es que podíamos acusar a uno, pero yo creo que fueron más de uno los bandidos. En todo caso, por lo general se asocia con Constantino, con nuestro querido Constantino. Mirá. Que tiene una gran incidencia en varios hechos de la historia. Sí, se relaciona mucho y al siglo IV como el siglo que se denomina como de la consolidación del cristianismo. Entonces, en ese siglo, por ejemplo, hay cosas en la historia de la Iglesia que se consolidan ahí. Cuando la Iglesia llega al imperio y cuando puede actuar con libertad, y entonces, claro, las cosas que son importantes para la Iglesia pasan a ser importantes para el imperio, para la sociedad. Entonces, hasta ahí, entonces no es uno, sino que es la situación que va a estar la Iglesia, en una situación que va a estar encumbrada, en el que lo que la Iglesia dice es importante y por lo tanto las fiestas públicas son importantes, las fiestas que va a decir la Iglesia, y la Iglesia utilizó esto como estrategia, porque claro, por un lado, o sea, a veces cuando la gente dice la Navidad tiene un origen pagano, bueno, eso es mitad cierto y mitad no, porque tiene el origen pagano la fecha, eso es verdad, ahora lo vamos a explicar, tiene un origen pagano. Pero, ¿por qué se puso esa fecha? También tiene otra explicación. A veces somos muy simplistas en decir, porque tiene un origen pagano y entonces no. En realidad vamos a intentar explicar por qué los cristianos eligieron esa fecha. En este caso, ¿por qué las autoridades de qué tiempo? Claro, ahí está. Estamos, te digo el tiempo entonces ahora. Sí, ahora sí. Estamos en el siglo IV, que es el siglo que el cristianismo llega al poder. Hasta el siglo IV, el cristianismo, la Iglesia cristiana había estado perseguida por el brazo del imperio, que la persiguió durante 300 años, desde el año 64, como ya hemos visto otras veces, hasta el año 311, donde cesan las persecuciones. Claro, que ahí para hablar acerca incluso de los concilios que estuvimos hablando de todos estos años, claro, desde el primer concilio que fue en Jerusalén, hecho por los apóstoles, hasta el cuarto, no hubo concilios, y por lo tanto tampoco hubo esas conversaciones de ver qué definir, ¿no? Ahí está, como la situación que estaba era de peligro, o sea, no hubieron resoluciones dogmáticas importantes oficiales, mientras tanto la teología se iba gestando igual, pero es como ahora nosotros en un contexto de pandemia, otras cosas quedan de lado. Bueno, en un contexto de persecución, la Iglesia tuvo que dejar otras cosas. Y esto se celebraba la Navidad en distintas fechas, algunos dicen que se celebraba el 25, no el 25 de diciembre, pero sí en diciembre, desde otra época, pero se va a acentuar, se va a hacer general celebrar el 25 de diciembre a partir del siglo IV, cuando la Iglesia llega al poder y entonces puede tener el espacio y puede determinar fechas y festejarlo sin ser perseguida. Y entonces eso va a ocurrir cuando, después del año 311, cesan las persecuciones, después estalla lo que nosotros vimos que es la controversia arriana, y en el año 325 el emperador Constantino convoca al primer concilio que hay durante el imperio. Y ahí uno de los temas que se trata también es justamente la fecha de la celebración de Navidad. Tratan el tema, porque ya había gente que celebraba como todo cumpleaños, claro, todo, o sea, claro, igual. No sé si es así, ¿no? En el sentido de que, bueno, en un momento tuvo que nacer Jesús. Claro, pero era más bien, o sea, tenía como un origen tipo misa, sí, o sea, tipo culto. En realidad después se fue derivando a través de la historia y derivó en lo que es hoy en día, que es una fiesta familiar y que comemos pero en realidad es una fiesta cristiana. O sea, lo que se hacía era hacer un culto de acción de gracias y bueno, después la liturgia mismo le fue agregando esos contenidos, pero era una fiesta eminentemente cristiana y hasta hace poco tiempo la historia, la Navidad era ir a la iglesia, a tener un culto, un acercamiento a Dios, un agradecimiento, a festejar. Claro que Jesús había nacido y todo lo que eso significaba, porque si Jesús no había nacido no había después cruz y no había resurrección y claro, no había es que para ver salvación tuvo que haber nacimiento. Claro, entonces es eso. La Navidad siempre fue a través de la historia una de las fechas más queridas, más cuidadas por el cristianismo, porque es como el año del nacimiento, como el cumpleaños.
Pero, sin embargo, aunque los cumpleaños históricamente no se celebraban hasta hace poco, porque también el hecho de festejar un cumpleaños a nosotros nos parece, pero no fue así en la historia, antes no se celebraban los cumpleaños así, mucha gente no sabía ni el día que había nacido, pero sí la fecha histórica del día que había nacido El Salvador era cuidada especialmente, más allá de que no coincide, ¿no? Y que eso es verdad, no coincide el 25 de diciembre con la fecha posible del nacimiento de Cristo, la cual está perdida en la historia. O sea, nosotros, los datos históricos que tenemos en el Nuevo Testamento se refieren al tiempo que nació Jesús, como vimos cuando habla del emperador Octavio Augusto. Dice en el Evangelio de Lucas, hace referencia al emperador de Roma. Entonces sabemos ahí en la cronología de emperadores que Jesús nació durante el imperio, cuando Octavio Augusto había asumido, se había ceñido la corona imperial y tenía el poder de Roma. Sabemos que nació allí. Y después en el Nuevo Testamento nombra a otros emperadores, nombra a Tiberio, por ejemplo, nombra a Claudio también. El Nuevo Testamento los menciona. Sabemos que ocurrió en ese tiempo, pero no dice nada de fecha exacta, no dice ni mes, ni tampoco un día. Y si por lo que vos decías al principio, por todo lo que, por el relato, por los datos del contexto, no puede haber sido en esta fecha, porque en esta fecha Israel está bajo nieve. Israel tiene 2 estaciones que son invierno y verano, y hace calor la mayor parte del año, pero en esta época está bajo nieve. Hace muchísimo frío, entonces sabemos que no podían estar los pastores afuera y que no iban a estar en un pesebre y que iban, o sea, bueno, las condiciones podían haber sido rústicas igual, pero esa exposición a la naturaleza sí no hubiera estado con nieve. Así que en cuanto a la fecha, sí es verdad que no coincide. Ahora, pues, si querés, vamos a por qué se lo... Y bueno, no, te iba a decir, claro, si más o menos se tiene la fecha exacta, porque si no fue en diciembre, según, o por lo menos hay un umbral de tal mes a tal mes, donde justamente si hay algún indicio en la historia, que lo pueda decir la Biblia o no, donde históricamente se puede, ya sabemos que en diciembre no fue. Claro, ahí descartamos diciembre. Pero del nuestro calendario. Algunos dicen, pueden decir abril, septiembre, sí, no sé si... Algunos yo he leído cosas distintas, claro, porque son teóricas, ¿no? Las cosas que podemos presumir. Algunos dicen que podría haber sido más bien lo que es la fecha de abril, que esa podría haber sido una fecha más posible, y otro lo que es más septiembre, octubre. O sea, como no tenemos cómo comprobar eso, pero de acuerdo a lo que es el clima, o a lo que es el tiempo en Israel, en Belén, donde nació Jesús, se calcula que podía haber sido en ese periodo, pero no tenemos cómo, o sea, la historia tiene que basarse, se basa en evidencias, sí, ¿no? Y ahí va, más que nada es para tener un dato jocoso, porque si hay algo que entendemos es que si la Biblia no le hace, si Dios le hubiese dado un énfasis tremendo, como lo dio, por ejemplo, hay sí fechas específicas, como por ejemplo en la crucifixión y la resurrección de Cristo, que eso sí está... Sí, es verdad, claro. Sí, la Pascua, sabemos que es en la época de la Pascua. Claro, entonces está definido. Si bien para haber Salvador tiene que haber nacimiento, es como simplemente, bueno, si hay celebrarlo lo puedes hacer. O es algo hasta bonito, por decirlo de una manera. Creo que en importancia es lógico que se demuestra quizás el carácter en el cual Dios le quiso dar, a qué es más importante o no. En este caso, verdad, obviamente sabemos que bien tuvo que haber venido o tuvo que haber tenido para tener un Salvador tuvo que haber nacido, pero Dios como que no quiere que nos quedemos en hojarasca, en algo sencillo. Bueno, sí, si querés celebrarlo, lo celebrás, y después si querés averiguar si fue tal fecha o no tal fecha, como que no es tan importante. Sí. Puede ser, es como a veces se dice, profe, no sé si lo escuchó alguna vez, que el fútbol es lo menos importante, es lo más importante de lo menos importante. Bueno, quizás el nacimiento de todo lo que es importante es lo menos importante, dándole un lugar de importancia también el hecho de saber cuándo fue que estuvo Jesús en esta tierra, ¿no? Claro, y sí.
Ahora, profe, bueno, dígame entonces cómo... ¿Desde cuándo y por qué pusieron esa fecha? Claro, sí, Bien. ¿por qué fue que se estipuló ahí eso? Bien, eso y es verdad cuando dicen, porque suena fuerte cuando te dicen, la Navidad tiene un origen pagano. Yo me acuerdo la primera vez que escuché eso, yo era chica, y bueno, y en la iglesia uno hacía una cantidad de actividades para la Navidad, ¿no? Hacíamos teatro, drama, poesía, Claro, un montón de actividades, y de repente viene uno y te dice, pero ustedes lo que están celebrando es... Y en realidad cuando te dicen eso, te dicen la mitad de la verdad. Porque es verdad que ahora vamos a ver que la fecha tiene un origen pagano, pero vamos a ver por qué las autoridades de la iglesia en el siglo IV eligieron esa fecha. El 25 de diciembre remite a una celebración que se daba en el imperio desde el siglo II, que era la veneración al Sol Invictus, o inconquistado le llamaban también. Esa es una deidad romana que venía de Siria, y recordamos que los romanos, si bien fueron conquistando el mundo antiguo, se fueron trayendo todos los dioses que... Claro, se mezclaron. Claro, los traían. No, lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de conquista tenemos como también eso de cómo vinieron los españoles, que era arrasar hasta la cultura. En algunos países pudieron, en otros no. Entonces como que quizás no entendemos mucho eso. Si bien bueno, lo vemos en Alejandro Magno, por ejemplo. ¿Por qué fue tan expandido o por qué esa estrategia de expandir su cultura? Porque no tenía problema de mezclarse. Claro, y como que había una conquista política, pero no precisamente de la cultura. Por ejemplo, los romanos conquistaron políticamente todo lo que había sido de los griegos, pero los romanos admiraban culturalmente a los griegos. Incluso la lengua del imperio hasta el siglo III siguió siendo el griego koiné, que nosotros conocemos en el que fue escrito el Nuevo Testamento, porque era la lengua oficial, como hoy en día es el inglés. Ellos conquistaron, pero fueron conscientes del valor de la cultura de los griegos. Incluso lo vemos también en las películas de Jesús, en cómo se respetó, o cuando lo vemos, yo no sé si en la Pasión de Cristo o algo, cómo los romanos en temas religiosos, si bien administraban toda Judea, es verdad, sí. Y todo lo que era Palestina, incluso le ponían sus nombres, no se metían cuando había temas de... Claro. O sea, tenés que juzgarlo. Sí. Bueno, cuando van los fariseos y hablaba de sumos sacerdotes a acusar a Jesús, es como Pilato ya le había dicho, no, júzguenlo ustedes, y después se iban pasando la pelota hasta que, bueno. Sí, eso te iba a decir, que lo vemos en el relato del Nuevo Testamento, cuando los judíos van y le piden permiso a los romanos, le piden una guardia para la tumba de Jesús, pero sin embargo el juicio lo hacen ellos. Los romanos respetaron las costumbres, y Judea era en Roma tenía la fama de ser una provincia media complicada, porque los judíos eran complicados por su religión, porque para ellos, para todos los demás pueblos del imperio, para los romanos, era lo mismo adorar a varios dioses juntos. Claro, de todos los territorios conquistados por el Imperio Romano de esa época, eran todos politeístas. El único monoteísta eran los judíos. Y entonces los romanos respetaban eso porque no querían, o sea, intentaban inteligentemente, como una cuestión política y diplomática, no tener problemas con los pueblos conquistados. Le quiero mandar un saludo a Álvaro Padín, que me confirmó lo que es la Pasión de Cristo, sí, que es ahí. ¿Dónde están esos datos? Bien. Bueno, un saludo también para Álvaro. Este año no lo he visto acá en la radio. Bueno, sí, estuvo complicado todo. Ha estado complicado, sí. Varios que hemos estado poco, sí, y otros que no han estado. Bueno, pero un saludo para toda la audiencia, los que estén. Bueno, entonces el tema de los romanos van llegando, van conquistando y se van llevando a sus dioses al Panteón de Roma. Y una de las deidades que se llevan a Roma es esta veneración al Sol Invictus. Y esto tenía en este mundo antiguo cada deidad era importante, por algo llegaba a ser una deidad, pero esto del Sol Invictus, para ellos y muchos pueblos de la antigüedad adoraron al Sol. Muchos no son los únicos. En otras partes del mundo también hay como una inclinación
a adorar al sol como el astro en la naturaleza de mayor esplendor el astro diamantino. Y que generó... no sé si lo dice alguna canción. Bueno, esa sí que no la tenía. Que generó admiración en la gente. Los egipcios adoraron también al disco solar, a Ra. La importancia de la influencia de que tiene el sol en la naturaleza. Y recordemos que en este mundo antiguo ellos observaban muchísimo más a los astros que lo que nosotros los observamos. Entonces la adoración, la veneración al Sol Invictus tuvo mucha expansión en Roma, a pesar de que había otros dioses. Y los emperadores a partir del siglo III, parece, empezaron a adorar fuertemente al Sol Invictus y comenzó a ser una de las deidades más importantes del imperio. O sea, veamos este contexto: iglesia perseguida, un cristianismo que crece y crece dentro del imperio, un imperio que es politeísta, que adora una multitud de dioses, pero que políticamente a nivel del emperador tiene gran importancia la adoración al Sol Invictus. Cuando llega el cristianismo al poder en los primeros años del siglo IV, y que es considerado el siglo IV el siglo de la consolidación del cristianismo, llega al poder, pero no desde la noche a la mañana, que va a acabar con todas las costumbres paganas de Roma. El cristianismo tiene que de alguna forma continuar expandiéndose y poner costumbres nuevas, a imponer otras costumbres. Por más que Constantino, si se convirtió o no se convirtió, lo que sea, o sea que eso ya lo hablamos, que es tema de debate, una sola persona no puede hacer que cambie un imperio entero. Y además Roma estaba lleno de templos paganos, y ahora Constantino, y a partir de él muchos emperadores comienzan a favorecer muchísimo a los cristianos y a no cobrarle impuestos a los cristianos para que tengan sus iglesias y un montón de... comienza a ser bien visto ser cristiano socialmente, las vestiduras, todo empieza a cambiar, se le empieza a hacer donaciones a la iglesia, se le empiezan a donar propiedades, la gente que se iba convirtiendo al cristianismo quería quedar bien con las autoridades de la iglesia, porque quedar bien con las autoridades de la iglesia también significaba quedar bien con las autoridades del imperio, y ahí comienza un proceso que por un lado es bueno, porque mucha gente estaba contenta, porque para los que eran perseguidos y les querían cortar la cabeza, o los querían prender fuego, o les querían prender fuego el lugar donde se reunían todo, y que de repente un emperador fuera cristiano, mucha gente lo amaba a Constantino. Entonces muchos tampoco no vieron que dentro de esa ayuda que le daba el Estado a la iglesia, también el Estado iba a poner sus formas de ver. Claro, en todo caso es una elección intencional elegir el 25 de diciembre. Claro. Entonces ahí para que mucha población romana, claro, se convierta al cristianismo. Seguro, es decir, si estaba expandido, el culto eran en realidad unas fiestas que se hacían, algunos dicen del 17 al 25, otros del 21 al 25, había una serie de fiestas en Roma. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a aprovechar esta fecha de fiesta del Sol Invictus, le vamos a cambiar para el nuevo sol de Roma. El nuevo sol de Roma es Cristo, en la concepción cristiana. O sea, la iglesia, las autoridades de la iglesia lo entienden así. Pero vamos a ver qué entienden. O sea, por eso digo, cuando nos dicen que tiene un origen pagano, por un lado es cierto y por otro lado... Claro, y además era muy normal que no solamente se hizo con la Navidad, se hizo con unos cuantos. Con otras, claro, eso se llama sincretismo, es decir, es la mezcla de elementos de una religión con otra. Lo que se hace es darle a las fechas del paganismo un significado nuevo, resignificar algo. ¿Qué otra fecha, profe? Y hay, por ejemplo, después de Navidad, fíjense que tenemos todas las de después de Navidad hasta Reyes, viste que tenemos ahí. No puede haber sido... no le dan los tiempos. Eso también es irreal. Lo que Navidad 25 y el 6 de enero, más allá que en cualquier fecha, tampoco hubiera dado los tiempos. Pero bueno... ¿Y el 6 de enero qué pasó? Y el 6 de enero, en realidad, no tiene tampoco una correspondencia con nada. Como que la iglesia aprovechó. Si tenemos todas las fiestas navideñas juntas, y ahí es como en las iglesias católicas y muchas iglesias protestantes tienen como una liturgia muy, muy señalada en esos días. O el 28 de diciembre como el Día de los Inocentes. Claro, también. Como era como a los 3 días y claro, la Biblia no lo dice. No puede ser. Tiene que haber pasado como 2 años y Herodes mandó matar a los niños de menos de 2 años.
no, sí, hay muchas incongruencias. Entonces, pero claro, pero la Iglesia lo hizo con un fin didáctico a eso, en el siglo IV. No lo hizo con el fin de... eso pasó. El paganismo se metió dentro de la Iglesia, es una realidad. Pero al mismo tiempo... Bueno, yo diría que la Iglesia se metió dentro del paganismo. Pero al mismo tiempo, claro, la Iglesia intentó rescatar. Era una estrategia, decir, bueno, a ver, es como que, una persona antes se emborrachaba y iba todos los sábados a emborracharse. Bueno, está mejor en vez de que vaya a emborracharse, que vaya a la iglesia todos los sábados. Es decir, cambiar una cosa por otra. La idea de cambiar aquella fiesta pagana por una fiesta cristiana. Y es significativo porque en Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, hace referencia a Cristo como el sol de justicia. Y hay varios versículos de la Biblia, pero hay un versículo que recuerdo particularmente cuando les dice: a vosotros que teméis su nombre nacerá el sol de justicia. O sea, y varias veces Jesús, quien va a ser identificado. Sí, Malaquías 4:2. En el capítulo 4, sí. Yo lo tengo aquí, a ver si en varias versiones. La del 60 dice: más vosotros que le teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis. Claro, como el cerro de la manada. La identificación de Cristo con el sol. Para el cristianismo, Cristo es el sol. Y es el sol de la mañana, y es el sol que trae salvación, es el nuevo amanecer. Si nosotros vemos, por ejemplo, los relatos de la resurrección. Y la NBI, que está muy buena, dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Eso es para una tarjetita de Navidad. Sí, bueno, por ejemplo, claro, eso es lo que interpreta la Iglesia en el siglo IV. Claro. Jesús, la deidad cristiana, es el sol de justicia, es el verdadero sol invictus. Y en la traducción del lenguaje actual, que es la que más me fascina, dice: para ustedes que me respetan, la justicia brillará como el sol y les traerá mi salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como saltan los terneros cuando salen del establo. Qué linda imagen, ¿no? Qué linda imagen que evoca. Entonces, si nosotros vemos, ¿qué esperaban? ¿Cómo lo interpretan ellos? En realidad tienen la intención de enaltecer el cristianismo y de cambiar una fecha pagana por una fecha cristiana. Eso se hizo con la Navidad, también se hizo, ¿sabes con qué? ¿Qué fecha? Aparte de fechas, se hizo también con dioses, que antes eran dioses, ahora pasan a ser santos. Pasan a ser le ponen nombres de mártires. Entonces, de esa forma, si uno lo lee en un libro, es espantoso. Es horrible, porque uno dice, yo me acuerdo que una vez, cuando empecé a estudiar estos temas, me acuerdo que quedé escandalizada, porque el autor decía: más de un demonio viejo pasó a ser un Dios santo nuevo. Claro. O sea, alguien que en ese politeísmo intensísimo que tenían los romanos. Claro, pero lo que pasa es que lo estamos pensando si lo pensamos así, nos escandalizamos, es con esta cabeza, ya occidental, ya terminada, pero para esos momentos en donde... Era un adelanto impresionante. Y aparte estamos hablando de que estamos cambiando el paradigma de muchas cosas, y donde entran, donde empiezan a haber concilios, donde también... se entra a hablar y a definir. Hay muchas cosas que están recién arrancando, ¿no? Que para nosotros son conceptos que ya están saldados, ya están, pero en ese momento no están saldados. No estaban, había que construir todo. Entonces es importante esa labor de la Iglesia. Si bien, por un lado, sí es verdad que de alguna forma el paganismo persistió porque algunos lo hicieron de corazón. Por ejemplo, algunos lo lograron. Claro, esa frase que está buena, que hoy lo vemos ahora con el tiempo lejano, ¿no? Pero en ese momento la motivación es vamos a aprovechar el poder que tenemos, que ahora poseemos, y ejercerlo para poder justamente como quizás lo hicieron para que la gente que seguía a esos dioses se evangelicen. Claro, tuvo ese fin de evangelizar, de hacer una fiesta cristiana, de sacar algo pagano por algo cristiano. Se hizo con ese fin. Entonces, si lo vemos por ese lado, fue bueno, fue positivo. No tuvo la intención de meter el paganismo. Después derivó, y también, como decíamos, porque si a vos te obligan por la fuerza a celebrar la Navidad, quién sabe si lo hace de corazón.
Si a vos te dicen tenés que ir a la iglesia porque es un decreto presidencial que tenés que ir a la iglesia porque si no podés perder el trabajo, mucha gente va a ir porque es un decreto, pero por dentro va a hervir de bronca por tener que ir a la iglesia. Los temas religiosos no se pueden decretar. Lo que es tema de conciencia no se puede decretar. La persona lo puede hacer si a vos te obligan. Tenés que ir a tal iglesia porque no sé cuánto. Vos vas, pero por dentro... Y eso pasó. Entonces, al ser obligatorio, mucha gente se convirtió realmente y adoró al sol de la mañana, lo que para nosotros es el sol de la mañana. Cristiano del siglo XXI, si nos dicen quién es el sol de la mañana, decimos Jesús. Pero en esa época había que justamente, como vos decías, cambiar el paradigma. Para el sol estaba extendido en el mundo romano que el sol Invictus era una deidad romana como todas las demás del politeísmo romano. Entonces, cambiar eso, fue una estrategia que apuntaba a eso. Y como decíamos, no solamente con la fecha de la Navidad, se hizo con otras cosas también, para intentar atraer a una población que era muy pagana. Pagano significaba campesino, para empezar. Los cristianos, las personas que no adherían al cristianismo, porque cuando el cristianismo llegó al poder, luego empezó a imponerse por la fuerza. Al llegar al poder a través del emperador, intentaron perseguir a los que no se alineaban. Claro, sí, de perseguidos pasaron a ser perseguidores. Y entonces, profe, para terminar, así vamos a un corte y después del corte vamos a hacer un cierre porque tenemos que mandar la pausa de 3:30 que se nos fue. Así que bueno, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 094-929-717 y dejar sus comentarios si están de acuerdo con todo lo que estamos hablando del origen histórico de la Navidad. Estamos escuchando buena música, estamos escuchando temas de Navidad, justamente, corto plazo, canción de Navidad. Y estamos con la profesora Marcela Guerrero, como cada viernes lo tuvimos en este 2020, algo atípico. Pero bueno, estamos saliendo, esta es una de las, es la emisión en vivo del año, porque bueno, luego ya se viene Navidad y después Año Nuevo. Así que seguramente con la profe nos vamos a ver el año que viene. Pero bueno, hoy quisimos darle un contexto al programa con el tema de el origen histórico de la Navidad. Y bueno, nos llegó un mensaje que estaba muy interesante que tiene que ver con este tema también. Dice que el celular que termina en 019 dice: buenas tardes, una pregunta para la profesora. ¿Constantino fue quien decretó que el domingo sea el día de reposo? Gracias, excelente el programa. Y la verdad, gracias por tu pregunta, que viene al caso. Profe, ¿nos puede contar eso, si es verdad o no? Sí, bueno, muy bien, sí, muchas gracias, muy interesante la pregunta. Bueno, se relaciona, si está relacionado, no podíamos culparle a Constantino, decir, bueno, hasta fue él que hizo esto, pero sí se relaciona con esta política diplomática del imperio y que la misma iglesia utilizó. O sea, porque, claro, ese es uno de los temas conflictivos, es que a veces desde la iglesia se le ve como a Constantino, como que, bueno, que en realidad, recordemos que Constantino es el emperador de Roma, ¿no? Y de alguna forma él favorece a la iglesia, pero también de alguna forma también influye mucho en las decisiones que tienen que ver con temas internos de la iglesia, con temas hasta teológicos, por ejemplo. Nosotros creemos que Dios, en su inmensa sabiduría y misericordia y providencia, no permitió que se hicieran más cosas que pudieran afectar, o sea, cosas que fueran demasiado trascendentales como que tengan que ver con la salvación. Pero sí es verdad que en costumbres sí hay una influencia del imperio y del emperador Constantino, seguro, hay bastante. Él mismo fue el que convocó. Uno de esos es él mismo que convocó el concilio. El concilio de Nicea, y lo dirigió él, cosa que uno dice, pero qué disparate, ¿cómo un concilio teológico va a ser convocado y dirigido por un emperador? Por un jerarca, claro. Claro, o sea, es inadmisible, o sea, eso generó una pauta ahí que luego la iglesia tuvo que luchar con eso toda su vida. Porque en toda la historia, porque es permitirle, pero al mismo tiempo, ¿qué otra opción tenía la iglesia?
Ah, no. Porque en una iglesia que pasa de ser perseguida a que alguien le otorgue esa tolerancia que le otorga Constantino, y además la favoreciera, porque la mamá de Constantino era una persona muy devota y realizaba viajes a Jerusalén. Entonces eran personas amadas por la iglesia, ¿no? Pero que de alguna forma también tenían una cultura, una formación y un poder para afectar decisiones que tenían que ver con temas internos dentro en la iglesia. Y habíamos visto, nosotros no recuerdo si en este año lo hicimos, pero hay algunos baluartes cristianos del siglo IV que llegaron a enfrentarse al emperador, como es Atanasio, por ejemplo, que fue uno de los grandes padres de la iglesia del siglo IV, que él, mientras el emperador, estaba ahí, pero no decía nada, o sea, él acataba, pero cuando el emperador se metía con cosas que se relacionaban con el culto, Atanasio se opuso, y eso le valió el exilio varias veces. Pero no todas las autoridades dentro de la iglesia estaban dispuestas a hacerle al emperador, hacerle a contradecir lo que el emperador decía. Atanasio, para mí, uno de los personajes más hermosos del siglo IV, que se atrevió a enfrentarse al mismo Constantino, lo cual le valió el exilio. Entonces, sin duda que sí, que hay una influencia. Podríamos decir que sí, que en cuanto al domingo, también sí se relaciona con esta actitud que tuvo la iglesia de empezar a cambiar días, festividades paganas por cristianas. Y el domingo era el día de la celebración al Dios, al Sol Invictus. Entonces, por un lado, podía hacer eso. Pero recordemos también, es verdad, hasta el siglo IV el día de celebración no era el domingo, sino el sábado, como es para los judíos, para el judaísmo hasta el día de hoy. O sea que el domingo, que se puede decir que es el día del Señor, no es el día del Señor. Bueno, controversial, profesora, estas últimas palabras del año 2020. Es controversial, pero al mismo tiempo, por eso yo creo que también tenemos que contemplar lo otro. Porque el sábado era el día de que se reunían los cristianos, ¿no? Hasta el siglo IV, pero también el domingo tenía importancia, porque ¿qué se celebra el domingo para los cristianos? ¿Qué celebramos en Pascua el domingo? Que Jesús resucitó, ¿no? Entonces una cosa es Jesús. Si lo vemos, porque si nosotros, la iglesia lo que hace es unir esto. El sábado era el día para los judíos, pero el domingo es el día que Jesús resucitó, es el día de la resurrección, es el día del sol de justicia. Entonces es como que la iglesia logra articular estas cosas en la teología. Sí, antes era el sábado, pero ahora es el domingo. Es el día de la resurrección del Señor. Aunque para algunos, y en algunos análisis teológicos, Jesús no resucitó un domingo de mañana, sino un sábado a la tardecita. O sea que también ahí también nos metemos en otra... acá hay de todo. Hay temas de que para algunos, incluso yo he escuchado mismos pastores evangélicos acá en Montevideo que adhieren a esto. Jesús no resucitó un domingo, sino un sábado, como es la costumbre judía. El sábado sería el día. Claro, pero pasa que ahí es un tema de calendarios, ¿no? Claro. O sea, porque uno es uno lunar y otro solar. Depende, sí. Claro, uno de donde vos te pares. Sí, es muy interesante. Esto estaría bueno para hacer tipo congreso y poder analizarlo y hacer ponencia. Hacer un concilio. Traer cada uno para definir. Claro, Jesús resucitó un domingo a las 6 de la mañana, como hay una tradición, que no significa que al ser tradición no tiene carácter divino. O es un sábado también, 6 de la tarde, ponele. En la tradición católica resucitó un domingo, pero también esa tradición católica se relaciona con esta idea del siglo IV de querer hacer coincidir el domingo cristiano con el Sol Invictus, que se celebraba el domingo. Claro. Entonces, algunos dicen, no, pero en realidad pusieron que resucitó el domingo porque igual no, sí, para poder hacer coincidir, claro, que puede ser una estrategia. Claro. Entonces eso teníamos que estudiarlo igual, bien. Hay que ver donde los relatos bíblicos, más que nada, que es lo que es más importante para ver. Ahora, si vos querés hacer coincidir y bueno, claro, eso es otra cosa. Por eso digo que esto merecería una ponencia, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, no tenemos tiempo en este espacio de poder y seguramente lo vamos a charlar el próximo año. Y hacer, claro, ya que este año hacemos tantas cosas, ya es difícil reunirse presencialmente, y quién sabe cómo continuamos el año que viene, pero sí podemos hacer pero un estudio serio, a ver.
¿Qué elementos ¿El día del Señor es el domingo sí o sí o es el sábado Bueno, sí o sí? ¿O hay un mix de los dos? Me gustaría hacer ese estudio, invitar también a otros representantes de la iglesia en Uruguay, que es gente con mucha formación también, que a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? No, porque acá no se trata de lo que opinen, sino de las evidencias que hay, de los estudios que se pueden, los análisis que se pueden hacer. Evidencias bíblicas y evidencias históricas. Claro, me gustaría hacer eso. Porque hay que tener en cuenta justamente eso, cuando nosotros decimos esto de que el domingo lo haces coincidir, es una estrategia histórica, claro, por justamente bueno, ese deseo. Entonces, la cosa es que el tema es que, concluyendo, es que a partir del siglo IV se empieza a celebrar la Navidad, se va a fijar la fecha de la Pascua y el domingo pasa a ser el día de la celebración, que ya les digo, anteriormente se hacía sábado, se hacía domingo. El domingo tuvo dentro de los cristianos como una especial importancia por eso, porque remitía al día de la resurrección, pero al mismo tiempo estaba la otra cuestión. Entonces, pero a partir de Constantino, entonces a partir del siglo IV, para que quede claro a la pregunta que hizo el oyente, que sí es a partir del siglo IV que se empieza a venerar el domingo como día especial. Pero ya yo digo, la respuesta no es tan sencilla, ni creo que sea tampoco por entonces el paganismo que se metió entre la iglesia. Ese domingo fue adquiriendo un carácter muy importante, porque si nosotros pasamos a la historia después del siglo IV, nos vamos a ir al siglo XVIII ahora. Claro, no, lo que pasa es que también cuando hay que dejar todo prejuicio, ¿no? Ese claro, es el tema, porque si no... Cualquiera de los días tiene prejuicios. Sí, ahora, mira, te voy a agregar esto que, mira, complica más todavía y les da, pero creo que nos puede ayudar a entender. Del siglo IV pasamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa fue totalmente anticlerical y anticristiana, ¿te acordás que la otra vez dijimos que los revolucionarios franceses eliminaron las semanas de 7 días para que la gente olvidara el domingo? Sí. Y establecieron semanas de 10 días para que la gente, los franceses, se olvidaran que había un día para agradar a Dios? Entonces, sea que lo hicieron por lo que lo hicieron los cristianos del siglo IV, el domingo era un día en que se veneraba a Dios, en que la gente iba a la iglesia, que había un día especial. Y eso, o sea, si vemos lo que pasó en la Revolución Francesa, decimos, ¿es bueno tener un día? Y tiene que ser sábado, tiene que ser domingo, o el tema es que haya un día. O sea, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, hoy en día, viste que hay iglesias que el domingo tiene su valor todavía, pero en un mundo como el que vivimos hoy en día, sin duda que el domingo fue muy importante. En la tradición judía, por ejemplo, el sábado, los judíos dicen que no que los judíos han guardado el sábado, sino que el sábado ha guardado a los judíos, porque esa celebración del sábado a ellos les ha hecho preservar su cultura, preservar principios. A los cristianos yo creo que el domingo también les ha hecho mucho bien. Ahora, tampoco creo que sea que perder la salvación porque no vaya el domingo o porque no sea el domingo. Claro. Son temas como que por eso que hay que estudiarlos. Pero es como dice Jesús, el domingo o los días están creados para el hombre y claro, no el hombre para el día. Que adoremos a Dios de corazón, claro, y que bueno, que el tema de los días bien dice el Nuevo Testamento, que no es cuestión de días ni... Así que bueno, el tema es que a partir del siglo IV se empezó a celebrar la Navidad en todo el imperio y a partir de ahí luego fue adquiriendo todas las características, ya sabemos la Navidad. Para terminar, me dijiste que en Uruguay hasta el siglo XIX que no se celebraba. Ahí está, en Uruguay se iba el 24, se iba a misa hasta el siglo XIX. Hoy en día yo no sé a qué hora tienen los católicos la misa actualmente. Y bueno, se hace la misa de gallo. Por lo general, viste, y las iglesias evangélicas no tienen culto los 24. Tradicionalmente como que es un día para estar con la familia. Hoy que vivimos en sociedades más complicadas, que es difícil trasladarse. O si hay culto es más temprano. Claro, pero el 24 por lo general, pero eso es siglo XX. A partir del siglo XX y cada vez lo hacemos como más así. Pero hasta el siglo XIX, el 24 era un día de ir a la iglesia. No era una fiesta que tuviera cosas de comida ni cosas. Entonces yo creo que hoy en día, bueno, lo más importante es el amor y no pelearse con nadie por la Navidad, ¿no? Sí, no, eso es fundamental. O sea, que cada uno busque su estrategia y ya sabemos cuál es el origen y ya lo podemos seguir estudiando, pero ya sabemos que ese es el origen. Ahora, es lo mismo que decíamos de la Pascua. Hubo un día
en el que fue un día en que Cristo nació, un día en que Cristo murió y un día en que Cristo resucitó. Y eso lo celebramos todos los días. Pero está bueno, es como que a vos, yo te quiera mucho, Pipo, pero si el día de tu cumpleaños, si yo me acuerdo y no te saludo, debería saludarte, ¿no? Sí, creo que seguramente. Para uno es importante que te saluden tus amigos. Profe, muchísimas gracias, ya estamos pasados de hora y la verdad, gracias por todo este año 2020, por todo lo que hemos aprendido y bueno, por un 2021 con mucho más conocimiento para, en todo caso, darle la gloria a Dios, que es lo más importante, para conocer nuestros principios, nuestras convicciones y también conocer nuestros orígenes, que es muy, pero muy importante, profe. Bueno, muchas gracias, Pipo, ha sido para mí una alegría compartirlo y un saludo a toda la audiencia. Nosotros ya nos despedimos también, gracias a todos por la sintonía, nos reencontramos el día lunes con más Falta Uno.